Buenas tardes nuevamente. Acá estamos, profe. ¿Alguna consulta, alguna duda, Nicolás? ¿Algún aporte? No, profe, porque viene todo muy relacionado, así que súper entendible todo. Ok. En la parte de planificación de las sesiones, ¿qué tal? Y la planificación de las sesiones, la otra vuelta, cuando usted dijo que íbamos a tener, teníamos que haber presentado un trabajo práctico, que era para los niños, uno que no tuve tiempo porque, bueno, se me complicó, pero igual no pude llevarle bien del todo porque al no ser mi rubro, como que no tenía mucha experiencia de cómo planificar eso. ¿Cuál sería tu debilidad en esa parte, digamos? La característica fisiológica, no, en planificación, ¿verdad? ¿Qué sería la dosificación? ¿Dónde estaría la debilidad? Claro, más bien en los ejercicios que se le puede plantear a un niño, en lo que yo no estaría bien adaptado a eso porque siempre estoy con adolescentes y mayores. Entonces ya es más orientado al mundo del fitness y demás, ¿no es cierto? Y bueno, entonces en el otro no tengo tanta experiencia, de tanta nada. En general, lo ideal es con los niños utilizar metodologías jugadas. Se pueden utilizar juegos, hay juegos para edades tempranas o cuentos, o sea, juegos en forma de cuentos que se llaman juegos motores o perdón, cuentos motores. Entonces uno va narrando una experiencia y los niños van ejecutando lo que uno está narrando. Y, por ejemplo, en eso podemos, con ese tipo de métodos o medios, porque el juego se utiliza como medio y también como método. La metodología del juego es que las acciones que uno proponga se vean de forma jugada, pero cuando uno los trabaja con el objetivo del desarrollo de una capacidad, en este caso capacidades coordinativas, el enfoque que le va a dar a la sesión de juego, tal vez utilizando una dinámica de cuento narrado, cuento guiado, cuento motor, uno va haciendo énfasis a, por ejemplo, contando una historia y va, por ejemplo, va a decir, bueno, hoy nos encontramos en una montaña, entonces tenemos que escalar esta montaña. Y tenemos que estar bien pegados a la montaña y tenemos que escalar. Si cometemos algún error en el movimiento para escalar, bueno, te estoy haciendo largo el cuento, pero bueno, si cometemos algún No, error, entiendo. si cometemos algún error podemos caernos. Pero la intención es, por ejemplo, en este caso, que los niños vayan pegados, se pongan en el suelo, vayan pegados al suelo y de alguna u otra manera intentar que ejecuten el movimiento de cuadrupedia, pero sin la flexión, sino que como un arrastre. Brazo y piernas, entonces está trabajando coordinación, sincronización, acoplamiento y lo está haciendo en el suelo. Esa es la intención, por ejemplo. Ese es mi objetivo, que traslade el movimiento de un escalador, por ejemplo, al suelo del patio de la escuela o el lugar donde se esté llevando a cabo la actividad física. Entonces, se pueden mostrar imágenes previas para que los niños tengan una idea y no sea, por ejemplo, una metodología impuesta y se busque lo que nosotros llamamos en metodología, es método, descubrimiento guiado, así que es un método precisamente para aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, donde el niño experimenta a partir de sus experiencias. Y entonces el adulto no es un patrón que que debe imitarse. Porque el adulto o las personas, nosotros no podemos hacer los movimientos técnicamente
perfectos en todos los aspectos. Entonces, utilizamos referencias porque el error se aprende y se aprende en las edades tempranas y se aprende observando justamente la mala ejecución técnica de algún movimiento o gesto motor. Entonces, ellos lo trasladan con el área, obviamente, después de un proceso neuromuscular, de un procesamiento de las funciones ejecutivas, lo trasladan por la sensopercepción que es tan enfática en estas edades, como esta es una información exteroceptiva, ¿sí? Que lo va a hacer interoceptiva, o sea, lo del exterior lo va a vincular con su interior y así va a lograr lo que nosotros estamos buscando, trabajar la condicionalidad, pero en su aspecto global. Entonces, ahí va, por ejemplo, vamos a subir entonces a la montaña. Y, por ejemplo, si necesitamos, podemos poner un video de montañistas y entonces se ve el traslado, por ejemplo, y que ahí ya estamos trabajando capacidad cognitiva, que el traslado, por ejemplo, de un movimiento que va en vertical, porque va ascendiendo, por ejemplo, a una montaña, lo va a trasladar al plano horizontal en el suelo. Y ese traslado, como lo hace el niño, por ejemplo, es un indicador de entendimiento, de madurez, de muchos aspectos que tienen que ver con la cognición, del entendimiento, del sentido común, de la aplicación de acciones a diferentes planos, de su nivel de desarrollo motor, en fin. Y después uno puede decir, bueno, ya al bajar de la montaña nos encontramos en un río, en un lago, o nos encontramos en una piscina, en dependencia del cuento que uno esté haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos preguntas y estas preguntas van indicando a los niños o van guiando un pensamiento imaginario en base a la experiencia que ellos tienen, tal como haber visto, ¿sí? Y como haber hecho o llevado a cabo el movimiento, por ejemplo, en la piscina. Algunos tal vez no fueron a la piscina, otros sí. Sin embargo, y eso en base a la experiencia vas a poder notar que hay quienes lo van a lograr y quienes no. ¿Quién puede trasladar el movimiento, el gesto del braceo, por ejemplo, ¿sí? Y el movimiento de la cabeza, algunos que ya saben porque empezaron a nadar desde muy temprano. Entonces le digo, bien Juanito, por ejemplo, porque Juanito está haciendo tal vez el movimiento que a mí me interesa que ellos vayan desarrollando o que vayan vinculando, y lo está haciendo a un buen ritmo, bien con el nivel de coordinación apropiado para la edad que está manifestando. Entonces, bien Juanito, como, y al decir eso, el profesor lo que hace o el entrenador es llamar la atención de todos los demás niños a lo que está haciendo Juanito. Y de manera, por decirlo solapada, los demás niños van a intentar imitar lo que yo estoy buscando que imiten en el niño que está haciendo el gesto que a mí me parece correcto para lo que yo estoy desarrollando. Entonces, el adulto deja de ser el modelo ejemplar para convertirse en guía del aprendizaje y un potenciador de lo que ellos pueden descubrir, ¿sí? A sabiendas de dónde vamos, siempre con un objetivo que nos guíe. Luego podemos decir que el famoso juego del piso es lava, seguramente habrás escuchado con los niños. Hay un volcán y ahí podemos, por ejemplo, pasar contenidos transversales y decir que el piso es lava y bueno, y cómo vamos a pasar por la lava sin que nos queme. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y a lo mejor alguno dice, voy a tirar unas piedras y voy a pasar sobre las piedras. Entonces, igual yo estoy trabajando todavía la parte de la creatividad, la iniciativa,
la autogestión de los chicos. Aparte de eso, estoy haciendo que ellos creen el gesto motor según su pensamiento, según su experiencia, según su vivencia. Entonces, por ejemplo, ahí ya estuvimos trabajando brazos, estuvimos trabajando piernas, estuvimos trabajando brazos y piernas a la vez. Entonces, estuve trabajando habilidades coordinativas y dentro de un contexto narrado. Otro es hacer una propuesta de juego que pueden ser, por ejemplo, si vamos a trabajar resistencia, tienen que ver con caminatas, carreras o actividades donde no necesariamente tenga que haber mucho impacto, mucho volumen, porque obviamente su sistema cardiorrespiratorio todavía no está en condiciones de optimizar. Sin embargo, hay que empezar a trabajar de alguna manera. Lo que hacemos es que la intensidad a veces sea baja y el volumen también sea bajo, y hacemos juegos donde ellos van a, por ejemplo, sacarle la cola del ratón, y entonces los chicos van a tener una cintita en la cintura, una cintita que deben estirar al compañero, y el que tiene más cintita acumulada de los compañeros lleva todos los puntos o lleva más puntos. Entonces, como un juego competitivo, ellos sin decirles que van a correr 10 minutos o 5 minutos, ellos están jugando y están corriendo, están activando la parte cardiovascular, porque yo estoy utilizando mi tiempo. Sin embargo, yo no estoy obligando a ninguno a correr más de lo que puede, porque ellos van a parar automáticamente, porque yo no le di la indicación de parar en ningún momento. Entonces ellos automáticamente, si se sienten cansados, ellos van a autorregular y van a parar. Entonces son estrategias, medios, métodos que se utilizan en el contexto de la infancia con el juego. Y esto puede ser en una clase de entrenamiento de niños, puede ser la parte inicial, ¿sí? La parte de entrada en calor, que cierra con un juego más motivacional, para que luego pueda empezar a realizar mi, por ejemplo, actividad en una pista de atletismo cuando voy a trabajar, por ejemplo, velocidad, ¿sí? Entonces, del juego o de la forma jugada como medio, como método, voy llevando las actividades por etapa, tal vez en una etapa no inicial, tal vez no en los primeros 3 meses, a lo mejor desde el cuarto o quinto mes, ya lo puedo, por ejemplo, direccionar a utilizar filas o columnas y empezar los entrenamientos más, más tradicionales, por decirlo, que tienen que ir en línea, ida y vuelta, o sea, tienen que ir ejecutando, por ejemplo, skipping, que es elevación de las rodillas al frente, y luego volver caminando, y eso vamos a hacer en 5 metros, 6, 7 metros, en dependencia de la edad de los niños, 3 metros, ¿sí? Y entonces vamos como que condicionando esa parte de estructura que tiene el deporte que va a transitar el niño. Luego el adolescente y el joven. Y eso forma parte de la preparación física ya más adelante, en un tercer tal vez periodo, esto que yo estoy enseñando como parte principal de mi skipping, taloneo, patadura, pata coja, como le llamen, estos, después de ser en mi segunda etapa, parte de una parte principal para el aprendizaje de estos movimientos, estos van a pasar a formar parte de mi parte inicial de la clase. Y si va a servir para condicionar y preparar el cuerpo, los músculos, todas las cadenas que voy a utilizar para mi parte principal, que ya sería directamente ya las carreras de velocidad, por ejemplo, explosivas, que yo voy a regular entre 80 a 90% de intensidad, por ejemplo, en una tercera etapa. Y así va aumentando el volumen, la intensidad, y va cambiando, digamos, la rutina de lo general a lo específico, de lo jugado a lo más estructurado.
Pero no se puede negar, cuando se habla de trabajo con niños, el juego debe estar presente, es el medio, el método más eficaz. Y no quita trascendencia, digamos, al nivel técnico, táctico que se pueda implementar, porque los niños son muy exigentes también cuando ellos hacen sus actividades, y entonces cuando el maestro, el profesor, el entrenador solicita una acción motora, el niño lo va a intentar hacer al 100% de calidad, según también el ejemplo que se les dio la oportunidad de conocer, o que se pudo mejorar a través del video, a través del cuento, a través de imágenes. Y estas carreras, por decirlo, del ABC, del atletismo, se pueden hacer no necesariamente en forma más tradicional, ¿verdad? Como indica el deporte, ¿verdad? En columnas, sino ya se puede hacer con una orientación diferente, todos dispersos en el área, cada uno va a realizar el ejercicio hasta que suene el silbato, hasta que escuchen un aplauso, hasta que vean una señal del profesor. Eso amplía nuestra visión de cómo debemos atender al grupo, y son métodos que permiten que cada uno asimile el contenido motor y el aprendizaje que se va a llevar de manera ajustada a su necesidad. Y en un próximo momento ir llevándolo a lo que obviamente cuando hablamos de carrera tiene que ver con los carriles, ¿verdad? Que es sumamente importante, principalmente en los niños que identifiquen que se deben manejar en un carril. Entonces, no salirse del carril cuando estamos hablando de carreras de velocidad, por ejemplo. Y los carriles, nosotros podemos hacer varios carriles en forma de juego, dibujarlos en el piso, o marcarlos en el piso, y los chicos lo van a ir haciendo en diferentes direcciones. Y ahí vamos ajustando la parte técnica si es necesario. Utilizando a otros compañeros de modelo o referenciándolo como que bien lo hace fulano, fulana, y bueno, entonces eso contribuye mucho al aprendizaje un poco más natural de los niños. Sí, me quedó claro, profesora. Yo hace un tiempo, o sea, todo lo que está hablando tiene que ver mucho con la psicomotricidad de ellos, ¿no? El desarrollo de la psicomotricidad puede ser, más allá de estar planificándole un entrenamiento progresivo para que se pueda llegar a dar de lo general a lo específico. Había leído en un artículo hace tiempo que los chicos desarrollan la psicomotricidad hasta los 9 o 10 años, ¿puede ser? Bueno, ¿O o estoy confundido? no, no, está dentro del patrón. Eh, mm, Me gusta a mí más tratarlo desde el abordaje de la neuromotricidad, ¿sí? Existe una pirámide donde evoluciona el término motricidad, ¿verdad? Entonces, motricidad refiere más a movimiento específico, psicomotricidad a la relación del pensamiento con el movimiento, a la relación, tiene un abordaje un poco más específico también, pero cuando se habla de neuromotricidad es donde se hace el abordaje integral, y está en la cúspide precisamente de esta evolución de la terminología, y es la que actualmente vincula y engloba al aspecto integral del desarrollo del niño, ¿verdad? Eh, Precisamente una edad de desarrollo, no, en realidad la motricidad o el desarrollo de la neuromotricidad está implícito en el ser humano. Viene desde las primeras pataditas del vientre materno. Esto está obviamente, el movimiento empieza en el pensamiento. Entonces, por eso ese vínculo, o sea, el movimiento no va a existir si yo no lo pensé, si yo no lo deseé. Puede ser voluntario, puede ser involuntario, pero se vincula al sistema nervioso desde los primeros, desde el primer momento, desde los primeros momentos de gestación.
Entonces tenemos una zona motora de desarrollo, desarrollo motor. Hay una imagen que se llama homúnculo cerebral, donde en el cerebro se puede identificar la zona que se vincula al área motora o al área motora del cuerpo, a todas, por ejemplo, manos, brazos, piernas, pies, y así se va desglosando. Un área que tiene que ver un poco más con la parte sensorial. También, esto sí tiene un periodo de desarrollo crítico, se llama así, o podemos llamarle de potenciación de periodos sensibles del desarrollo. Eso sí, y esto ocurre en los primeros 6 años a 8 años, ¿sí? Donde son ventanas de oportunidad para el desarrollo de todas estas que son habilidades sensoperceptivas, habilidades motrices básicas, ¿sí? Y esto es lo que debemos experimentar y vivir en los juegos que hagamos con los niños. Desde nacidos hay indicaciones de la Organización Mundial de la Salud que tienen que ver con estas directrices para evitar el sedentarismo, ¿sí? Y a partir de ese evitar el sedentarismo es que se empieza a desvincular o a sugerir, a promocionar que los niños estén menos tiempo sentados, que los niños estén menos tiempo acostados, boca para abajo, donde están en los primeros meses están casi sin movimiento. Una cuestión es de seguridad de los padres, etcétera, pero bueno, y también cultural, es una cuestión que, bueno, tenemos que ir promocionando de que el niño a partir de llegar a la casa, luego del parto tal vez asistido en un hospital, en un centro de salud, el bebé tiene que llegar y la indicación es que el niño, mientras esté despierto, esté boca para arriba. Entonces eso va a permitir que él pueda mover y ir perdiendo los reflejos arcaicos, obteniendo otros reflejos y ni viendo lo que deben en los primeros 3 meses, los 6 meses, y van a ir apareciendo los demás reflejos. Por ejemplo, evitar, dice, estas salidas tan extensas donde los bebés tienen que estar sentados en su sillita de coche más de 1 hora, evitar eso o hacer paradas y activar un poco con relación a la maduración que van teniendo. Por eso el énfasis en la primera infancia, el trabajo de base tiene que ver con estas habilidades sensoperceptivas, con la estimulación de estas habilidades, con evitar a veces nosotros como adultos ponemos barreras que por temor evitamos que los niños hagan, sin embargo, forman parte de su proceso de crecimiento. Por ejemplo, el gatear, el pararse solo, el dar sus primeros pasos solo. Nosotros a veces involuntariamente decidimos que no gatee por una cuestión de seguridad, decidimos que use andador, que no está recomendado en ningún sentido, para ningún, o sea, desde ningún aspecto, ningún profesional de salud va a indicar que utilice un andador un niño con todas sus capacidades de desarrollo ideal, madurativo adecuado. Eso provoca situaciones indeseables, más cosas negativas, aunque muchos de nosotros probablemente hemos sido criados en andadores y todo, no es la recomendación médica de ningún profesional de la salud. Bueno, entonces estas cosas van como sesgando, estas situaciones van sesgando el desarrollo apropiado de la activación de estos circuitos neuronales, neuromusculares, que es lo que buscamos, activar estos circuitos. Una vez activados estos circuitos, con cada circuito eléctrico, esto va a funcionar siempre que sea estimulado. Pero cuando no logramos activar en estos periodos sensibles, y son sensibles porque se potencializa, porque se puede lograr el 100%, 100 de 100 del objetivo que se trace.
y también que está estipulado como un indicador de desarrollo o hitos del desarrollo. Entonces, en base a esto podemos empezar a trabajar otras habilidades y posteriormente las capacidades. Entonces, eso tiene que ver con la edad. Entonces, la primera infancia, según la línea de investigación que utilice, va a encontrar que llega hasta los 6. Por ejemplo, hay artículos acá del Ministerio de Educación que refieren hasta los 8. También hay otros investigadores que refieren hasta los 8 años. Hay algunos que dicen primera infancia, segunda infancia, desde los 6 en adelante dan como una segunda infancia. Entonces, tiene que ver con el momento propicio para estimular y activar estos circuitos neuronales, ¿sí? Que van a ser los cimientos del pensamiento, del aprendizaje neuromotor de estos chicos. Que si yo los activé en tiempo, luego no va a ser ningún problema evolucionar en cualquier deporte, actividad física, y obviamente todo lo que refiere a atención, reacción, va a ser obviamente muy, muy optimizada en los niños que sí lograron cumplir todos los hitos del desarrollo. La motricidad o el movimiento, el aprendizaje, sí va y se puede dar durante toda la vida. Lo que uno va perdiendo es, en este caso del movimiento, es la efectividad, la calidad en el aprendizaje, la productividad en el aprendizaje. Cuando yo tomo un niño, yo puedo proyectarme con ese niño y puedo trazar metas reales de logro con relación a la maduración y con relación a tener en cuenta este ordenamiento cronológico de la naturaleza, de la biología del ser humano, que empieza con potencializar estas áreas sensorio-motoras, ¿sí? Neuromotoras, para después trabajar, por ejemplo, en nuestro caso, estas capacidades que ya tienen que ver más con la coordinación. Porque, por ejemplo, te hablaba de que trabajamos habilidades coordinativas, no capacidad coordinativa. Hay una diferencia que me gustaría que si puedes verla más adelante lo puedas ver. Los niños, los bebés nacemos, los seres humanos nacemos descoordinados, ¿verdad? Con nuestros reflejos sin poder controlar, con nuestros ejes y nuestros planos como en desorientación. Y entonces lo que vamos a hacer en el transcurso de esta primera infancia es activar nuestro centro, nuestros ejes, consolidar el patrón de ir al medio, ¿sí? De hacer el cruce, que son acciones muy difíciles en las edades cuando se transita, ¿verdad? Pero son sumamente importantes para la conexión de los pares craneales. Y de ahí su importancia, ¿verdad? Entonces, si yo no lo hice en el tiempo apropiado, ese circuito, esas conexiones de ese circuito no se realizó y no se efectivizó, entonces se pierde. Hay una ley que dice que todo lo que no se utiliza se pierde. Y en primera infancia esa ley se aplica. Y estamos hablando de los factores de circuitos neuronales. Si no se activó, eso se pierde. Entonces, cuando yo soy adulto, adulta, y yo quiero aprender, lo que yo intente lograr no va a ser efectivo como lo que el niño que tiene una base sólida puede lograr. Entonces, incluso seguramente tenés experiencia de encontrarte con adolescentes que no pueden girar, tocar el piso y levantarse y mantenerse, digamos, en posición de frente al profesor, sin inconvenientes. O sea, hay un problema tal vez de lateralidad, tal vez de orientación espacio-temporal, un montón de situaciones y la estimulación del equilibrio que tiene que ver con la propiocepción y el sistema, nuestro sistema vestibular, que eso, interoceptivo y heteroceptivo, ¿verdad? Que eso también está
estipulado para trabajarlo en la primera infancia, con todo el énfasis, para que luego no tengamos estos inconvenientes. Entonces, como nacemos, digamos, así, en esa situación de descoordinación, lo que buscamos es comprender nuestro cuerpo, entender los límites de nuestro cuerpo en el transcurso de la infancia y aprender a manejar esto. Lleva su tiempo. Y entonces ahí es cuando llegamos a tal vez la preadolescencia, donde ya podemos empezar a trabajar el área coordinativa, buscando la perfección del movimiento, buscando la precisión de los movimientos, buscando la agrupación de estos movimientos y pidiendo, empezando a solicitar calidad de ejecución. Antes de este periodo, no es madurativamente como un objetivo lograble. ¿Sí? Biológicamente no está estipulado así. Entonces no se va a conseguir el objetivo. Eso no quiere decir que esto no pueda, siempre hay personas que se saltan las reglas que lo van a lograr, pero no estamos hablando de las excepciones, estamos hablando de la generalidad. Y eso tiene que ver, no sé si me explico, entonces el aprendizaje del movimiento se va a dar o se puede dar, pero la efectividad de ese movimiento no va a ser del 100%, a veces ni del 50%. Entonces, si yo voy a empezar con un adolescente a proyectarme a un futuro deportivo y veo que no tiene un antecedente de actividades ni jugadas o veo una vida muy sedentaria, si no está condicionado genéticamente, me va a ser muy difícil alcanzar logros deportivos relevantes. Y eso es lo que se marca como un aspecto muy importante. El logro, el aprendizaje se va a dar, se puede dar a través de insistencia, de medios, variación de medios, de métodos. Aprendizaje se puede lograr. Ahora, si vamos a hablar de rendimiento, ni como entrenador ni como país, los que apoyan a sus atletas van a invertir en personas que en una proyección no cumplan esos requisitos que, por ejemplo, se buscan en la selección de talentos. Entonces ahí sería la diferencia. Sí hay hitos del desarrollo motor que están estipulados, incluso después, creo, no me quiero equivocar, mejor veo bien y te confirmo, pero están las tablas del desarrollo que van indicando en las edades que logros motores deben tener. Entonces, no es una edad específica, sino que es un proceso madurativo, y si lo vamos a vincular con el movimiento que tiene que ver con la psicomotricidad que estamos mencionando, el aprendizaje, insisto, se va a lograr, se puede lograr. O sea, pensar en ello no es utópico, se puede. Habría que plantear métodos y estrategias de trabajo según la condición en la que encontremos a las personas o los niños que trabajan con nosotros o los adultos que quieran trabajar con nosotros. Pero saber esto es muy importante para tal vez promover que los niños tengan un mejor trabajo en la primera infancia, porque de eso depende nuestro trabajo posterior, y también que nuestro trabajo posterior esté adecuado a la edad, porque me quita tiempo como entrenador o entrenadora ir a trabajar habilidades que el niño ya debía traerlas implícitamente a través de su evolución y a través de un trabajo que se tiene que hacer dentro de la escolarización o dentro del deporte de edades tempranas. Me quita tiempo intentar lograr esos hitos porque ya no corresponden a la edad en la que se encuentran. Pero bueno, si me toca ser profesor, lo voy a hacer. Pero si me toca desde una visión de entrenador de rendimiento, no voy a invertir mi tiempo en esa persona. No sé si queda claro eso, Nicolás. Sí, me aclaró, porque, o sea, la premisa de las preguntas surgía hace un tiempo que estaba un poco relacionado con el tema de lo que usted dijo de los carriles, sobre que los chicos, para que sigan por un solo carril, empiecen a saber cuáles son
su movimiento, las direcciones y demás, que nosotros siempre vemos que cuando las mujeres trotan, las adolescentes o las jóvenes, siempre tienden a como que desarmarse, no tienen un esteticismo, no tienen mucha coordinación cuando están corriendo, y sin embargo uno le ve a cualquier varón, ya sea adolescente, sea joven o inclusive hombre, bueno, sea lo que fuera, la edad que tenga, siempre corre más coordinadamente, o sea, llama la atención por qué las mujeres no corren con una buena coordinación, siempre y cuando no sean atletas. Si ya la chica viene siendo atleta, desde chica, obvio, tiene una buena performance y demás, pero en la mayoría de las chicas que empiezan toda su actividad física con fitness, que se empiezan a cuidar y demás, y uno la ve trotando de repente, es como que no tienen la coordinación necesaria para trotar con una buena cadencia, por decirlo de una forma. No sé si me explico. Sí. Y bueno, y por eso era justamente que leía un artículo que lo que le decía, que en Estados Unidos inclusive a los chicos de primaria, a las niñas de primaria, le hacen jugar fútbol soccer para ellos, porque desarrolla sus habilidades coordinativas y psicomotrices. Entonces cuando llegan a la adolescencia ellas son más sutiles, por decirlo de una forma, en la forma de desempeñarse en el deporte. Es así. Por eso, cuando hablamos de buscar, cuando estábamos hablando de seleccionar las actividades o de prescribir la actividad y de sacarle un poco de su entorno, tal vez en este caso que estábamos hablando del atletismo, de sacarle de los carriles, de sacarle de su entorno, pero sin dejar de trabajar la capacidad y la habilidad, es cambiarle de deporte, cambiar el área de trabajo. Si yo estoy en pista siempre trabajando, tal vez una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, puedo llevarla a un gimnasio, o una siguiente vez puedo llevarla a un parque, una siguiente vez puedo meterlo al agua. Entonces, buscar principalmente en todo lo que refiere infancia, adolescencia, esa variabilidad para generar ese equilibrio armónico y no ese equilibrio estándar. Porque el equilibrio armónico es como ajustable y adaptable a la, como decir, cadencia tal vez de la persona o el individuo con sus características propias. Entonces, y dar la mayor vivencia motora en todos los aspectos es fundamental. Y saber utilizar esa habilidad motora para desarrollar alguna capacidad es sumamente ideal y apropiada para estas edades en la adolescencia, por ejemplo, que estás mencionando. Sí, profesora, perfecto. Súper bien explicado. Ay, Nicolás, se nos va a acabar la reunión. Así que, bueno, Ya no entramos, profe, ¿no? no. Ok. Ya la clase está en plataforma, yo subo esto igual, esta clase grabada, y les deseo que tengan un buen fin de semana, que pasen un feliz día de la amistad. Cuídense mucho. Igualmente, profe, muchas gracias por la explicación y el tiempo. Que tenga un buen fin de semana. Gracias a vos, un placer. El placer es mío. Hasta luego. Adiós.